Este cuadro muestra, simplemente para complementar todo lo anterior de todas las medidas de índole social, cómo evolucionaron los salarios del sector privado entre el 2006 y 2015. Si se fijan, salvo el sector de la pesca, que está en 458, todos están por arriba del 700%, algunos muy por arriba del 700%, depende de los sectores de actividad. ¿Por qué pusimos esto? Porque, por supuesto que nosotros en el INDEC hicimos las cosas de manera impecable, en todas las mediciones, en la de pobreza, en la de desempleo, en la de precios y en todo. Pero si alguien no le cree al INDEC, y como dicen, no, pero si la inflación fue el doble de la que dijo el INDEC. Bueno, si fue el doble de la que dijo el INDEC, los salarios con este aumento igual aumentaron por encima de esa inflación que algunos dicen que fue el doble de la que dijo el INDEC. Y si fue más del doble de la que dijo el INDEC, estos aumentos de precios, también, de salarios, son superiores a esos aumentos de precios. ¿Sí? Es decir, ¿por qué partimos en 2006? Por todo lo que venimos hablando, en 2006, 27% de pobreza, con todo lo que explicó Comari, la asignación por hijo, los millones de nuevos perceptores de ingresos que antes no percibían ingresos, más el tema de las jubilaciones, más el tema del aumento de salarios, más la baja de la desocupación, y resulta que nos fuimos en el 2015 con la misma pobreza que en el 2006, absolutamente inconsistente. Bueno, este es ahora lo explica Comari, el coeficiente Gini, un coeficiente... Respecto al IPC precisamente, y en esto que está aconteciendo últimamente, que es que en más de un 10% ha bajado el poder adquisitivo de los salarios, con lo cual muchos gremios están diciendo, pero el índice de precios al consumidor o la inflación en realidad le está dando 40 y pico, y nosotros cerramos por el 28, por el 30, por el 31, queremos que se reabran paritarias. Como peronistas realmente quiero recordar que nunca, con excepción de este gobierno macrista oligárquico, fue una representación gremial a discutir con un IPC bajo el brazo realmente. Porque el IPC es un promedio que no es el reflejo de nada. Con lo cual, o sea que no puede que nadie caiga en el valor que el IPC está dando. Los gremios participaron de paritarias desde la época del peronismo, discutiendo en términos de cuál era la productividad en su rama de actividad económica. Esto es una cuestión esencial para que a nadie lo llamen engaño, diciendo los incrementos salariales deberían ser equivalentes a lo que es el índice de precios al consumidor. Bueno, el coeficiente de Gini es un coeficiente que compara todos los ingresos, es una medida de resumen para que uno entienda fácilmente si la gente está viviendo más parecida a las personas entre sí o más desiguales desde el punto de vista con cuánto plata dispone. Ese coeficiente es el cálculo matemático que si se aproxima a 1 quiere decir de que la igualdad deja de ser un valor y crece la desigualdad. Esto quiere decir que cuando asume el valor de 1, un miembro de la sociedad se llevó todos los recursos y todos los demás se quedaron con 0. Y cuando asume el valor de 0, ¿sí?, es que todos los miembros de la sociedad ganan iguales. ¿Qué podría haber pasado macroeconómicamente? Aunque no con todas las cosas que vimos en el medio, pero macroeconómicamente podría haber crecido el PIB, por ejemplo, y no bajar la pobreza, porque la apropiación de ese beneficio de crecimiento del PIB la hace solamente el segmento superior. ¿Qué tendría que haber pasado entonces? El coeficiente de Gini tendría que haber crecido. En economía y sobre todo en el peronismo no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Cuando en el peronismo hablamos de desarrollo es crecimiento con reparto. Puede haber crecimiento y si el Gini se va para arriba, crece la economía pero se la lleva todo lo de arriba. Si el Gini va para abajo y crece la economía, se reparte la torta.
Eso para nosotros se llama desarrollo, que es crecimiento con reparto. Y ahora tenemos que ver si hicimos eso en nuestra economía. Bueno, efectivamente, tienen que mirar la línea de tendencia porque esto se saca del EPH, que es trimestral. Entonces en los trimestres 1 y 3 aparece el aguinaldo que incrementa la desigualdad. La desigualdad porque la perciben los trabajadores, los formales y los jubilados, no la perciben los informales, y bajan en los segundo y cuarto trimestres. Entonces, en realidad, el coeficiente de Gini siempre está en el medio de esos piquitos que suben y bajan, porque uno lo sobreestima la desigualdad y el otro la subestima, pero usted mantiene otra. Ahora, la tendencia indiscutiblemente es esta, ¿sí? La de la baja persistente, no solo que hay un periodo de baja, persistentemente baja la desigualdad en la distribución del ingreso. Entonces, persistentemente tiene que bajar la pobreza acorde a esto, ¿sí? Si vemos la próxima, en términos históricos, esto es un ejercicio que hicimos para el Gran Buenos Aires, con datos que teníamos hasta el segundo trimestre de 2013, para que coincidan con la medición del 4,7%, e inicia en octubre del 74 con la presidencia de Isabel Perón. Entonces tenemos ahí un Gini de 0,357 que empieza a crecer hasta obtener su máximo valor en el momento que asume el presidente Kirchner, que llega a 0,476 y baja hasta situarse casi igual a lo que teníamos en el 74, en 0,362 en el momento que nosotros medimos 4,7% de la pobreza. O sea que todos los datos que nosotros podemos tomar desde la macroeconomía, desde la microeconomía, desde los aspectos que tienen que ver con las condiciones de vida de la gente, son absolutamente consistentes con el 4,7%, no con el 32,2% que supuestamente tendría que haber arrancado en el 27%, o los que otra gente que dice que es más bajo, pero lo sitúa muy lejos de nuestra medición oficial. Y si no me equivoco... Acércate al micrófono. Si no me equivoco, yo sí. Y acá lo repasamos de nuevo a Norberto. Esta es tu pregunta. Te preguntó en diciembre, ¿cuál es? Bueno, este es un gráfico que nos va a permitir ver esquemáticamente qué es lo que pasa con la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, es decir, con la indigencia y la pobreza, porque la última medición oficial del INDEC, antes de Cintia Poc del 32.2, fue para el primer semestre de 2013, que nos dio 4,7%, como estaba explicando Comari. Lo cual significa significaba en ese momento 367.000 indigentes y 1.189.000 personas pobres. La CBA es canasta básica alimentaria, la CBT es canasta básica total. ¿Qué pasó? En enero de 2014, recién asumido, un poquito de asumir, el que era viceministro de Economía, asumió como ministro, el doctor Axel Kicillof, y hizo una devaluación de un 18% aproximadamente. ¿Qué pasa? Esta es la distribución de los ingresos, es una distribución normal. Cuando uno hace una devaluación, obviamente, los salarios reales, los salarios en dólares, bajan. Entonces se necesitan más ingresos, con lo cual tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica total se desplazan a la derecha. Quiere decir que... ¿Cómo? Porque valen más. Porque vale más, es decir, aumentan su precio y se necesitan más ingresos, para no ser pobre o para no ser indigente. Como no hubo medición oficial de la pobreza en 2014 y en 2015, por razones que en su momento nosotros explicamos, cambiamos el índice de precios, pasamos de un índice de precios de Gran Buenos Aires a un índice de precios nacional y demás. Nosotros hicimos una estimación. Entonces, con la devaluación del 18%, aproximadamente los valores de la canasta aumentan entre 18 y 20%, con lo cual estamos hablando de una pobreza que el 4,7 pasa aproximadamente al 5,6, 5,7%. Y esa es la última
la última estimación que nosotros hicimos, esta última obviamente no oficial, sino a partir del análisis de todas estas variables. Una pregunta. Siempre que se devalúa, ¿se incrementa la pobreza o puede haber alguna situación en la que la devaluación no incremente la pobreza? Puede pasar. Pueden pasar las dos cosas. Puede pasar que devalúes y no se incremente la pobreza, y puede pasar que crezca la economía y se incremente la pobreza de acuerdo a cómo venga la distribución. Por eso es una serie de combinaciones. En general, en la Argentina, cuando vos devaluás, aumentás en general la pobreza, porque lo que te pasa es que aumenta el valor de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Entonces, esta intersección, que eran los 367.000 argentinos indigentes que van desde acá hasta acá, esto es la población, de acá a acá hay 367.000, cuando aumentás la canasta básica alimentaria, se te incrementan desde esta intersección acá. Entonces vos decís, de acá hasta este punto son los nuevos argentinos que son indigentes, y de este punto hasta acá son los nuevos pobres. Ahora, es cierto también que en el 2015 el propio INDEC dice que Kicillof hizo crecer la economía en 2.5. Por lo tanto, le toca a él, sobre esta base, decir, con sus proyecciones, en cuanto dejó la pobreza. La última declaración que escuché de Kicillof es que él plantea que la actual pobreza está sobreestimada en 15 puntos, con lo cual le daría que la pobreza ahora estaría en 17. ¿Está bien? Lo cual nos empezamos a acercar, porque ya no es el 25, ni el 22, está diciendo él, bueno, hoy está en el 17, hoy, no que la dejamos nosotros, hoy. ¿Qué podemos decir nosotros? Desde lo que él acaba de decir en el entorno del 5, 7, 6, que estaría en el 2014. Nosotros comprábamos, en general, los alimentos, si le ponemos un valor de 100, nosotros teníamos un promedio de 20 puntos de retención. Teníamos 20 en el trigo, 23 en el trigo, 20 en maíz y 35 en soja. Digamos que teníamos un 20 en ese esquema, porque el maíz te pega después como alimento en toda la carne, ¿está bien? Salvo la de pescado, en todas las demás te pega porque es el alimento. Suponiendo que el valor de 100, que era el precio internacional, con el 20 de retención vos la comprabas a 80. Sobre ese 80 que vos comprabas, estas bestias te sacaron la retención. O sea que inmediatamente lo que es el 20 de arriba para abajo pasa a ser el 25 de abajo para arriba. Te sacan el 20, pero para ir de 80 a 100 es el 25. ¿Está bien? Cualquier comerciante sabe que no es lo mismo de arriba para abajo que de abajo para arriba. Pero a su vez te devaluaron entre un 50 y un 60. Porque fueron de arranque al 60 y hoy ponemos que estamos en un 50, que está 15, supongamos, el dólar. Entonces lo que vos comprabas a 80, lo estás comprando a 150, 160. Los alimentos, ese es el promedio de aumento que tuvieron. Peso más, peso menos, dependiendo del packaging, tu nivel en el mercado, tu sensibilidad al ingreso. Pero la canasta básica alimentaria se duplicó entre un 90, se duplicó. Por lo cual, vos tenés un desplazamiento no del 20%, la tenés desplazamiento acá. Con lo cual, el nivel de pobreza que te va dando se puede calcular, de acuerdo a la pregunta que hizo el compañero, en el doble para empezar a hablar. Con lo cual, si arrancamos de un 6, estaríamos en un 12. Eso en abril, mayo, pero resulta que el mes pasado, y lo dicen todos, si bien la inflación fue de 1,1, la canasta alimentaria, los alimentos, subieron el 2,5. Ya no es que sube el 2,5 solamente en pesos, sube en dólares, porque el dólar lo tenés quieto. O sea, ya el aumento también es en dólares. Con lo cual, los que hablan de una caída del 10% en el poder adquisitivo del salario, que es lo que sacan los medios, es en función de la inflación, pero no de los alimentos.
Los alimentos vienen mucho más. Con lo cual, por el incremento de los alimentos, te empieza a pasar, con lo que antes se explicó en la relación entre canasta básica alimentaria y canasta básica total, que si vos tuvieras que comprar la misma cantidad de alimentos que comprabas en noviembre, dado el salario que tenés hoy, suponiendo que no sacrificaste comida, ¿se entiende lo que digo? Vos tenés tu salario en noviembre y tu salario hoy, y comprás la misma cantidad de comida que comprabas en noviembre, estás comprando un 29% menos de todo lo demás. Eso es lo que ustedes ven en la calle de por qué cierran los negocios. Porque hay un 29% menos que compras del resto, suponiendo que compras la misma cantidad de comida. Que no es tan ilógico suponer eso, porque la comida es lo menos inelástico. Esto significa, si a vos te baja el ingreso, o en la proporción por el aumento de precios, aunque no te baje, te baja, sacrificás la peluquería, sacrificás el cine, sacrificás comprar un libro, no sacrificás la comida. En el límite sacrificás la comida. Por eso aumentó la pobreza y la indigencia. ¿Se entiende? Esto coincide con cualquier análisis que ustedes hagan, con cualquier bolichero en la calle que le diga, che, ¿cuánto está facturando menos en volumen? Y te tiran un 20 o 25. Cualquiera que esté en el sector privado, che, ¿cuánto estás abajo? Y un 20 o 25. Que coincide con ese 29 menos que tenés de billete para comprar todo lo que sería no comida, suponiendo que comprás la misma cantidad de comida. Lo que ha pasado es, compras un poquito menos de comida y compras mucho menos de lo otro, porque esta es la lógica de la supervivencia. Por eso te empiezan a cerrar los negocios, los comercios minoristas, después te cierran los mayoristas, después los distribuidores, y finalmente Arcor termina suspendiendo a la gente porque los stocks ya no saben qué hacer. O ahora vacaciones y esperando que venga, pero si después de la vuelta a las vacaciones no le bajó el stock o más o menos, y van a empezar la suspensión. No hay alternativa. Es el proceso macroeconómico de este gobierno que ha tomado dos decisiones absolutamente ridículas. La primera, y por eso lo caracterizamos como oligárquico, es meterse con el precio de la comida al devaluar y sacar la retención. Al meterse con el precio de la comida, me limitó el mercado doméstico. Con lo cual a las empresas le sacaste demanda. Esto que acabo de explicar sobre los ingresos populares, le sacaste demanda. Pero por el otro lado, también le subiste la tasa de interés. Lo que empieza a pasar es que las empresas se empiezan a financiar con stock. Esto significa que baja stock. Que es lo que vos empezás a ver en los boliches cuando entras y los ves más vacíos. O en un mayorista, en un distribuidor donde cada uno trabaje. Vos ves que las estanterías, tras una panadería y antes tenía un canasto lleno de pan y de cosas y qué sé yo, total lo que sobraba hacía factura y al otro día se vendía. Y ahora vos ves que los canastos están a la mitad. El stock, que es el capital circulante, el capital de trabajo de esa empresa, empieza a bajar. Porque vis a vis contra la tasa de interés le conviene financiarse bajando stock. Ahora esto debilita el activo del negocio. Por el lado del activo empezás a tener problemas. Por el lado de la demanda tenés problemas porque se la morfaste con alimentos. Con lo cual, a los negocios, al sector privado, lo estás complicando. Estos tipos, que se supone que eran los que venían a reivindicar al sector privado contra el sector público, bla, 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 están haciendo exactamente al revés. Están haciendo exactamente al revés. Y entonces, tenés una mayor participación del sector público hoy en la economía que la que teníamos con nuestro gobierno. ¿Qué termina pasando con esto? Y lo que ustedes ven en el movimiento sindical. Los gremios del sector privado, que son la mayoría y son los nuestros,
Porque cuando el peronismo habla del sector privado, no habla de los empresarios. Habla de la UOM, habla de MATA, de la Asociación Obrera Textil, de la construcción. Que nosotros pensemos que el sector privado son los empresarios, bueno, es un problema de una desviación que hemos tenido en algún proceso de nuestro último gobierno. Pero para los peronistas, que la única clase de hombres que existen son los que trabajan, cuando hablamos del sector privado, hablamos de los trabajadores, que es el corazón del sector privado, o la contraparte de la UOM, de MATA, la Asociación Obrera Textil, de la UOCRA, etcétera, etcétera, es el Estado. No, son los privados, son las patronales privadas. Para nosotros el centro está en el sector privado, en los trabajadores. ¿Qué es lo que te empieza a pasar? Y es lo que empezás a ver ahora. El ajuste, entre comillas, lo están pagando los trabajadores del sector privado. Por eso te dicen los propios compañeros que tenemos de los sindicatos estatales: me echaron gente de arranque y después metieron los suyos. De tal manera metieron los suyos que metieron 80.000 empleados más en el Estado. Claro, pero esos 80.000 más en el Estado, que nosotros como peronistas no tenemos ningún problema, cuando no crece la economía, el problema lo tengo en el sector privado. Y es lo que me empieza a pasar. La UON, anda a hablar con Piñanelli, anda a hablar con Calvo, anda a hablar con los muchachos y te dice, tengo este problema porque hoy no estoy solo en una discusión de ingresos, estoy en una discusión por los puestos de trabajo. Porque estas bestias, diciendo que iban a beneficiar seguramente a lo que ellos pensaban, al tomar una decisión oligárquica, fueron sobre todo el sector privado. El peronismo, si tiene claro que defiende al corazón del sector privado, que son los trabajadores, no vamos a meter una contradicción entre lo público y lo privado. Nunca el peronismo hizo esa contradicción. ¿Qué es la economía para el modelo peronista? Es como un vaso de cerveza. Tiene la parte amarilla y la parte blanca. La parte amarilla es el sector privado, la parte blanca es el sector público. Si yo te doy un vaso de cerveza sin la parte pública, vos me decís, no, parece un vaso de pis, todo amarillo. Si yo te doy un vaso de cerveza con todo blanco, vos me decís, tirala de vuelta, pibe, esto es todo espuma. ¿Cuándo te tomás el vaso de cerveza? Bien y con ganas. ¿Cuándo es? Bien amarillo y la parte blanca bien. Esta es la economía peronista. El sector público bien que la espuma y lo amarillo que es el sector privado. Estas bestias lo que te están haciendo es aumentándote la espuma y encima mal. Por eso la economía se la están poniendo de cabeza. La economía, entre esta contradicción entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, están haciendo un mamarracho como pocas veces vimos en la historia económica contemporánea. ¿Es un problema de ellos? Es un problema de ellos. ¿Cuál es lo nuestro? Y lo nuestro es estudiar, reflexionar y pensar en un mundo en guerra. ¿Cómo construimos una nueva década ganada? Pero para que construyamos una nueva década ganada, tenemos que tener claro que acabamos de terminar una década